Hey, Doc, espere, ¿cómo sigue? ¿Es usted familiar? No, bueno, sí, algo así. ¿Qué pasa con el banco de sangre? Ha perdido mucha sangre. Tenemos que hacer esa transfusión, pero urgente. Pero es AB negativo, es muy escasa. Hay que pedirle a la Cruz Roja, pero la verdad, ya no tenemos mucho tiempo para esperar. Doc, espere. Yo también soy AB negativo. Víctor hizo todo para que le llegara ese destino. Se lo tiene más que merecido. Entendido, general. No, un momento, general. A mí no me queda claro. ¿Qué quiere decir con eso? La instrucción es simple, soldado. Hay que eliminarlo. Con todo respeto, general, pero Víctor es uno de sus mejores elementos. Nosotros podríamos sacarlo de ese hospital y del país si contamos con su ayuda. Está cuestionando una orden, Ofelia. No, señor, pero... Pero nada. Y además de eso, vamos a responderle a Ismael Casillas con la misma teoría estúpida de la acción y la reacción con la que se atrevió a meterse en mi propia casa. ¿Quiere que lo tratemos de localizar? No. Quiero que el mismo número de balazos que le dieron a Chacorta se los den a Laura. A la mujer. Por eso la Tata me encontró en la celda de Mariela, porque me estaba protegiendo. Pues sí, mijo, pero yo no sabía que te tenía agarrado de los kiwis. Qué mujer más peligrosa. Sí, la secretaria de Seguridad me ofreció inmunidad a cambio de ofrecerle pruebas en contra del general Cifuentes. Así que la foto funcionó. Sí, ya saben lo que hizo con Chacorta. Pero pues yo me imagino que al gobierno no les convenía sacar eso a la luz. Lo que queda claro es que no confían en él. Y te soltaron a ti para demostrar todo lo que dijo mi hija. Así mero. Te volviste tremendo estratega, Leo. Hiciste trato con el enemigo y con el gobierno. Por eso digo que los tenemos que aprovechar. Pasar la información falsa al gancho. No sé, pruebas que perjudiquen al general. Nada relacionado con los Casillas. Y contigo, morra. Conmigo. También quieren probar que estás metida en el narco. Y que lo de ser influencer nomás es tu fachada. Pues a ese gancho ya le quedó claro. Si vuelve a hablar, ya sabes que es su palabra contra la mía. Roberta, necesito que ya dé frutos el trato con Leo. No ha pasado nada. Presidenta, es muy reciente. Tenemos que darle tiempo para que su gente no desconfíe de él. Decidí que de ahora en adelante, el general Cifuentes solamente va a tratar contigo. Yo ya no tolero ni sus tratos ni sus temas. Señora, no va a ser agradable, pero por supuesto que sí. Otro asunto importante. Alfaro. Otra papa caliente. Investigué lo que me dijo y le dejó un precio ridículo el hotel de Mazatlán a Jaime Rosales. Todas las demás propiedades de los narcos cayeron en manos de sus familiares o conocidos. Y hay un rancho que está a punto de dar su primer cosecha de agave y ese, por supuesto, se lo quedó a él. ¿Esa información es confiable? ¿Presidenta? Ni hablar. Entonces está fuera. ¿Estamos listos? Sí, que pase. Bienvenidos. Adelante. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igualmente, gracias. Adelante, adelante. Hey. Lo siento. No tenía a nadie más quien llamar. No entiendo. Primero estos mexicanos que dicen ser del gobierno. No son gente del gobierno, Carlos. Esa gente es del ejército. Por eso le dieron la paliza a estos. ¿Qué tiene que ver eso con Víctor? Pues ya te dije, pero no me haces caso. Esta gente del ejército trabaja para el general Cifuentes. La gente con la que anda vinculada, papá. Él anda metido en broncas bien serias, nomás que tú no me crees. Ya hice mi parte, ¿sí? Le di mi sangre. Ahora que los médicos hagan el resto. Sí, está muy bien.
Le salvaste la vida. Se nota que tienes un muy buen corazón. No le salvé la vida, Diana. Es un asesino y le di mi sangre como lo hubiera hecho con cualquiera. Nada más. Tú eres diferente. Marcaste la diferencia. Tú no eres cualquiera, tú tienes un buen corazón, tú eres noble. Ahí se nota que tú eres diferente a tu papá. Hola. Hola. Ma, ahorita vengo. Tomen aspectos. ¿Me puedes decir qué buscan? Claro que sí. Estamos aquí por las 11 mujeres asesinadas diario. Ahora Sinaloa es un estado de guerra por el narco y el país en contra de las mujeres. Y las autoridades dicen que los feminicidios bajan. Bajan el índice de feminicidios para meterlos en la lista de desaparecidos. Es algo de no creerse. Al día de hoy, una de mis pacientes no ha regresado a su casa. Y nadie ha hecho nada. Nada. A las madres buscadoras les cerraron las puertas en la cara. Por eso estamos aquí. Para exigir, para gritar. Porque cuando intentamos hablar, nadie nos escucha. Claro, ¿y hasta dónde piensan llegar? Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Queremos encontrar a estas mujeres. Queremos que el gobierno nos diga dónde están. ¡Basta ya! ¡Ni una más! 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 ¿Mejor? Sigo raro. Es que bueno que te estás tomando este cafecito. Ya pensé que te me ibas a ir de aquí. Igual, me dieron jugo allá adentro. No es la primera vez que dono sangre. ¿Sabes? Me tengo que devolver al trabajo. Aguanta. Pues no me has platicado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con todo esto? No sé, Diana. Ese hombre siempre estuvo muerto para mí. ¿Sabes? Mi tía, mis tíos en la familia y todos siempre lo pintaron como el peor criminal. Sí, entiendo. Nunca imaginé tenerlo de frente. Es extraño. Como una pesadilla. Puedo imaginar. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes sabiendo que tu papá está vivo? Dime la neta. Yo ya hice lo que tenía que hacer, sí. Y ¿sabes qué? Me largo. Oye, Carlos, pues aguántamelo. ¿Por fin me va a dar audiencia? No. La señora presidenta prefiere que los temas a dirimir ahora los trate directamente conmigo. Perdón, creo que no escuché bien. Yo creo que sí. Soy un alto consejero del Estado. Sí, general, y la presidenta no lo removió de sus funciones. Simplemente que de ahora en adelante la dinámica será así. Es orden. ¿Vamos? Disculpe, ¿vio a un joven que estaba por aquí? Sí, pero se acaba de ir. Estoy buscando a un familiar de Julio Esparza. ¿Por qué? ¿Pasó algo o qué? No, tranquila, él ya está fuera de peligro. Solo quería saber si hay algún familiar que quiera verlo. Pues sí, yo. Soy su prima. Pues muy bien. Sígueme, por aquí, por favor. Los Casillas están en Colombia. Tanto Ismael como Diana. ¿Y cómo le hacen para estar entrando y saliendo del país como si nada? Apagan el transportador, utilizan naves pequeñas, corrompen radiooperadores. Ok, ¿y entonces? Requerimos de todo el apoyo de la presidenta para poder capturarlos. Están boletinados por la Interpol. Usted debe conocer los recursos que están destinados a ese operativo. Y ha sido insuficiente. Requerimos contar con unas fuerzas armadas del exterior para dar un golpe contra los narcos inmiscuidos en su territorio. Ese es el discurso más conveniente. ¿Y los mayorales? ¿Qué hay con ellos? No los va a perseguir. Porque persigue a los Chemitas, persigue a los Casillas y a los mayorales nada.
Tengo entendido que son una célula poderosa, tanto que son considerados la contraparte. Y protagonizan las noticias. ¿Qué noticias? Se te está haciendo costumbre eso de espantarme, ¿no? Pero quédate tranquilo. No estoy aquí para hacerte daño. Ey, aguanta. Estás sedado. No da resistencia. Calmadito, calma, estás sedado. Pero estás vivo. Eso es lo que importa. El tráfico de drogas en la frontera no tiene tregua. A mis espaldas pueden observar una catapulta que fue usada para lanzar droga al otro lado. También se produjo un enfrentamiento que dejó como saldo al menos una decena de muertos y algo que nunca habíamos visto. El fuego destruyó aproximadamente 20 o 30 mil kilos de droga. Estos son los estragos que está dejando esta guerra entre cárteles. ¡Órale, carguen este y el otro también! ¿Y tú crees que lo que nos dijo Venegas? Mira, tiene sentido. Cualquiera sospecharía de él si salió de la cárcel tan rápido. Además, vivito y coleando. El Chemita no debió durar ni 5 minutos en el reclusorio. Y tampoco tendríamos que haber hecho ese trato. Eso sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Ah, mira, ahí te habla tu amo. ¡Órale! General, estaba por marcarte. Me enteré primero por las noticias de lo que pasó. ¿Cómo dejaste perder esa mercancía? Sí, bueno, tal vez si me hubieras ayudado un poco más, eso no hubiera pasado. Pero en fin, ya pasó. Te tengo buenas noticias. ¿Qué pueden tener de bueno? Tenemos la confirmación de que Elizabeth Cordero está al frente de los Chemas. Nos aventó un granadazo, además, la desgraciada. Lastimó a Lucy. Eso no nos sirve de nada. Necesito pruebas de verdad. Y las vas a tener. Tenemos un hombre infiltrado allá adentro, no te preocupes. Pues que lo haga pronto. Entre tanto, necesito que prepares la mudanza y que prepares tus maletas. ¿De qué estás hablando? Te vamos a atacar de sorpresa y vamos a allanar tu propiedad.